necesario que eso aconteciera. Gloria al Señor. Pero miramos cómo Pedro viene y le dice, y le tomó aparte y le dijo: Señor, ten cuidado de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero miramos cómo le dice que se apartara de él. Pero le dice otra cosa que le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Y aleluya, muchas cosas van a venir a nuestra vida, muchas cosas van a pasar en nuestra vida, pero si tenemos nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, eso va a venir, pero nosotros nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener estables, caminando hacia el frente. Pero debemos tener la mirada en las cosas de Dios y no en las de la tierra, no en las de los hombres, no en las circunstancias. Aleluya, porque como miramos, aleluya, en el transcurso de mi caminar, he mirado personas que llegan a la iglesia, pero cuando todo está bien, están alabando a Dios. Pero muchas de las veces cuando viene el problema, o viene la situación difícil, o viene un ataque en nuestra economía, muchas de las veces nos apartamos de Dios, ya no queremos seguir. Gloria al Señor. Me recuerdo una persona recién convertida. Esta persona recién convertida al Señor estaba pasando una situación y tenía trabajo, tenía todo bien, económicamente aún estaba bien, pero recuerdo que yo iba a recogerlo a su casa cada servicio. Llegaba yo a la iglesia, teníamos servicios en la iglesia los días miércoles, los días viernes y los días domingos. Entonces me recuerdo que cada servicio iba a recogerlo por las tardes, entre semana, lo recogía, pero siempre cuando lo recogía, yo ya había pasado por la iglesia, ya había estado haciendo oración al Señor por él, y llegaba yo, ya había orado por mi vida, ya había orado por la iglesia, por el servicio, por todo lo que el Señor quería hacer y cómo se íbamos por su movimiento, que el Señor hiciera cambios en nuestras vidas. Ya había estado intercediendo en la casa de Dios, y resulta de que llegaba a recoger a esta persona, y esta persona no tenía ganas de ir a la iglesia. Estaba ahí, acaba de llegar del trabajo, ya había estado ahí en la casa, pero no se había arreglado, no tenía ganas de ir a la iglesia. Y entonces esta persona decía, me pasaba, pásele, ahorita en lo que me arreglo. Todavía se ponía a cocinar, me hacía un huevo con frijoles, y él trataba de desesperarme, que yo me cansara y me fuera y no lo llevara más a la iglesia. Pero yo había pasado por la iglesia, estaba listo para ir a alabar a Dios, para exaltar a Dios. Yo no tenía prisa, estaba teniendo paciencia, siendo paciente con él. Entonces, esta persona iba, se bañaba, salía, y yo ahí estaba sentado esperándolo. Salía a la hora del servicio, era la hora que estaba comenzando el servicio en la iglesia, pero salía y decía, ok, ahora sí vámonos. Y en cuanto nos subíamos al carro para ir a la iglesia, esta persona empezaba a renegar contra Dios y decía, ¿por qué me pasa a mí esto? Si soy hijo de Dios, si soy cristiano, ¿por qué tengo que vivir esta vida miserable? Y empezaba a hablar de esa manera. Entonces yo le decía, ¿sabe qué? Ahorita no me diga nada, no quiero que me hable nada, no me hable nada, no hable nada en contra de Dios, no me diga nada en contra de Dios. Cuando salgamos del servicio, le doy el permiso de que me hable todo lo que quiera en contra de Dios, pero ahorita no me diga nada. Nos íbamos a la iglesia. Cuando salíamos, yo esperando, bueno, a ver qué me va a decir ahora, pero él me sale, discúlpeme, perdóneme, no sé por qué le contesté así, por qué soy así, pero Dios habló a mi vida en el servicio, dice, y perdóneme, dice, no lo vuelvo a hacer. Pero cada día de servicio era lo mismo, iba y lo recogía, ya era lo mismo, pero hasta que un día, ya cuando se quedó sin dónde vivir y se vino a vivir a la iglesia, entonces ya se me quitó esa carga de ir por él, porque ya estaba en la iglesia, ahora vivía ahí, ahora no tenía que ir por él, ya estaba en la iglesia. Y siempre acostumbramos que los fines de semana, los viernes después del servicio, acostumbraba a quedarme ahí en la iglesia. Ahí me dormía en una banca, no iba a la casa. En ese tiempo estaba soltero, vivía en la casa del pastor, y el pastor ya sabía que
que iba a estar en la iglesia, que no regresaba a casa ese día viernes en la noche. Y luego acostumbrábamos que de repente se reunían varios jóvenes y hacíamos un convivio de jóvenes, una vigilia de jóvenes ahí, nos juntábamos y entonces cada quien hablábamos, teníamos un espacio de hablar, una experiencia, o de leer una escritura, explicar una escritura y convivir ahí todos juntos, la juventud. Entonces este hermano, cuando le tocó su turno, lo que él dijo, doy gracias a Dios por este hombre, dice. Doy gracias a Dios por él, dice, porque nunca se cansó de mí, dice. Yo quería que él se cansara, se fuera y dejara de ir por mí, que ya se aburriera de estar yendo por mí, porque yo no quería más seguir adelante. Dice, pero él estaba ahí, dice, yo hasta le cocinaba y esperando, ahorita lo desespero y que se vaya. No, ahí estaba yo cuando él salía de bañarse, ahí estaba yo esperándolo. Entonces, dice, él siempre estaba ahí, esperándome, aguardando a que yo saliera y nos íbamos al servicio. Dice, pero doy gracias a Dios que no se desesperó, que no se cansó de mí, porque Dios ha hecho cosas grandes, dice. Y él testificó, pero yo ni en cuenta, yo llegaba temprano al servicio, oraba y iba listo a recogerlo a él, ya estaba listo, preparado, ya no llegaba, no iba sin orar a recogerlo, sino que ya había pasado por la iglesia, había estado en el altar por una media hora orando ahí en la presencia del Señor. Pero este hermano en ese tiempo vivía conforme a las circunstancias. O sea que si el Señor no hubiera usado mi vida para estar yendo por él por sí mismo no hubiera seguido adelante. Pero gracias a Dios que él siempre tiene instrumentos, él siempre tiene personas para que nos ayudemos unos a otros. Por eso dice en su palabra, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Necesitamos alentarnos. Pero algo que miramos aquí, él dice aquí en su palabra, el Señor dice que necesitamos, dice que necesitamos poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Es una cosa que tenemos que tener. Amén. Poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, porque los hombres cometemos errores, vamos a fallar aún a nuestro más amigo, nuestro compañero de nacimiento, tal vez desde nuestra niñez, compañero de escuela, y tal vez nos tenemos tanta confianza al paso de los años, pero aún esa persona que nos tenemos tanta confianza nos va a fallar, porque es humano. No deja de ser humano, nos va a fallar. Entonces necesitamos poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Gloria al Señor. Aún a nuestros familiares, la Biblia dice, aleluya, que aún si no habla de nuestro padre, dice que el que dejara padre o madre por causa de él, o sea, vamos a estar con él, eso es honrar a Dios, aleluya, porque muchas de las veces a veces nos dejamos llevar por nuestros seres queridos, por nuestra madre, por nuestro padre, aleluya, que ellos nos dicen, no, eso no está bien, no debes ir a la iglesia, y tal vez podemos dejarnos llevar por eso, porque son nuestros padres, pero a veces es necesario, si lo que ellos nos están aconsejando, aunque los apreciamos y los amamos y todo, pero si lo que nos están aconsejando no es conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, aunque tal vez nuestro padre, nuestra madre se van a poner en contra de nosotros. Vamos a tratar de tener la paz con ellos, pero no vamos a cambiar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios nos van a llevar a la salvación, nos van a llevar a la vida eterna. Aleluya, por eso dice su palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios y no en las de los hombres, aleluya, porque los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, los hombres somos humanos, fallamos cada momento, cada instante, y necesitamos poner la mirada en las cosas de Dios. A veces muchas personas se apartan de los caminos del Señor porque pusieron la mirada en los hombres, y los hombres le fallaron, y luego nos encontramos cuando andamos evangelizando con personas que dicen, pero es que me falló, o miré esto en el pastor, o miré esto en un líder, o miré, y tienen esas excusas, pero delante de Dios no hay excusas, porque el que nos salvó, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, a él no se le dio, dice su palabra,
que no hubo engaño en su boca, no se le halló pecado ni engaño en su boca, ni aún mismo Pilato, que fue quien lo interrogó. Él dijo, pero nada digno de muerte ha hecho. Les dijo a los judíos, nada digno de muerte ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren que haga eso con él? No había nada digno de muerte y en Él podemos poner nuestra mirada, porque Él no nos va a fallar, porque Él es fiel, porque Él permanece fiel desde ahora y para siempre. Gloria al Señor Jesús. Miramos que dice su palabra, o sea, los hombres nos van a fallar, pero si los hombres nos fallan, nosotros tenemos que buscar caminar delante de Dios, seguir adelante, reconociendo que también somos humanos y que también fallamos. Algo que yo antes de yo convertirme al Señor, miré en mi pueblo personas que ellos decían que eran cristianos. Recuerdo que yo pasaba por el frente de la iglesia católica, sé lo que me habían inculcado mis padres, pasaba por el frente de la iglesia y me persinaba. Y ellos iban con nosotros juntos a la escuela, éramos niños y ellos me miraban y ¿por qué haces eso? Eso no está bien. Y bueno, no me lo explicaban tampoco, ni sabían explicármelo, porque ellos tampoco se congregaban, solamente era lo que les habían inculcado sus padres. Y entonces, entonces yo miré que ellos andaban igual que nosotros en las parrandas, tomando. Pues los puedo entender, porque no había una iglesia donde ellos se congregaran, donde se alimentaran espiritualmente. Entonces los entiendo, no tenían el alimento espiritual, no estaban fortalecidos en la fe. Entonces puedo entender eso, pero en ese tiempo yo era inconverso. Entonces, cuando yo vine a este país y me empezaron a leer la Biblia, me sacaron la Biblia, y mire que esta es la palabra de Dios, me la empezaron a leer, empezó a crecer dentro de mí una fe en Dios. Entonces mi vida empezó a cambiar al paso del tiempo, me entregué al Señor Jesús, pero había algo dentro de mí que yo decía, Señor, yo no quiero ser igual que las personas que yo conocía allá, Señor, yo no quiero andar igual de la misma manera. Ellos decían eran cristianos y estaban tomando, andaban igual con nosotros en las parrandas, en las fiestas, en los bailes, en todo eso andaban. Entonces yo dije, Señor, yo quiero ser diferente, y por eso fue que tardé un aproximado de 7 meses yendo a la iglesia sin estar bautizado, pero ya apartado de las cosas, buscando ser mejor cada día. Pero yo decía, Señor, yo todavía tomaba cuando iba a la iglesia, todavía tomaba y no me quería bautizar. Yo sentía ir a bautizarme y entregarme al Señor, pero decía, Señor, yo no quiero, Señor, ahorita bautizarme y mañana estar tomando y luego venir y luego estar allá tomando. Señor, yo quiero cambiar. Y el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra vida. Al paso de los días, el Señor escuchó, aleluya, ese pedir de mí, esa oración. Y el Señor, aleluya, como que yo trabajaba y ese día me regalaron bastante cerveza en el restaurante. Yo tomaba todavía, no estaba bautizado, no me había entregado por completo al Señor. Entonces, como si la gente se hubiera puesto de acuerdo, pasaban por la ventanilla, pues era un restaurante que solamente por la ventanilla vendía comida, y pasaban por la ventanilla y solamente sacaban gente que no conocía, americanos o quien fuera, ten un 6 de cerveza. Y yo en mi pensamiento, en mi mente humana, yo decía, Señor, no decía Señor, bueno, pero decía, ahorita que salga, me las voy a tomar. Y empecé a juntar cerveza. Pero como si se hubieran puesto de acuerdo, era normal tal vez que alguien me hubiera regalado un 6 de cerveza y ya, pero como si se hubieran puesto de acuerdo, un 6 de cerveza, pasaba otro y otro 6 de cerveza, un 24, un 18, llené ese refrigerador de cerveza, y como yo era encargado de ese restaurante, pues nadie me podía decir por qué metes eso ahí en el refrigerador. Entonces, en mi mentalidad, ahorita que salga me las voy a ir a tomar, me voy a ir a emborrachar, decía yo ahorita que salga. Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo salgo, voy y saco toda la cerveza, la subo al carro y empiezo a manejar rumbo al apartamento, destapo esa cerveza y la sorpresa, no me podía pasar un trago de cerveza. Y yo mismo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si tanto me gusta, ¿por qué me sabe de esa manera? Y avanzaba y tomaba otro trago. ¿Y qué está pasando? Yo creo que hasta que llegué al apartamento le di esa cerveza, tal vez unos 3 tragos, pero
No sabía qué estaba pasando, no me podía pasar esa cerveza. Entonces me bajé de la van, llegando al apartamento, bajé las cervezas, todavía no entendía lo que estaba pasando. Esa cerveza que llevaba abierta, la dejé afuera del apartamento. Entré al apartamento, metí esas cervezas al refrigerador y nunca jamás volví a probar una cerveza. De ahí en adelante fui, me convertí al Señor, fui, y cuando dijeron ¿quién quiere ser bautizado? Yo levanté mis manos y dije, yo quiero ser bautizado. Todavía el enemigo peleando conmigo. Ahí cuando iba a punto de ser bautizado, estuve a punto tenía la ropa, me habían prestado una ropa para que me cambiara y entrara a las aguas, pero estaba ahí y estaban otras personas cambiándose para ser bautizados. Entonces yo dije, vino algo a mi mente del enemigo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué van a decir tus familiares, tu padre, tu madre? ¿Qué van a decir tus hermanos, tus amigos? Y lo pensé, lo reconsideré y dije, es verdad, ¿qué van a pensar todos ellos? Estuve a punto de dejar esas ropas ahí en un lado y salir corriendo de ahí. Pero vino otro pensamiento de parte de Dios que me dijo, estás aquí bajo mi protección. Amén. Pero si tú sales de este lugar, dijo, sales de mi protección, sales sin ser bautizado, sales de mi protección. Y si por allá chocas, tienes un accidente, se acabó tu oportunidad, me dijo así. Vino tan claro, gloria a Dios, tan claro esa palabra de Dios a mi mente, que yo dije, Señor, he dicho que me voy a bautizar y me voy a bautizar. Y deseché el primer pensamiento, tomé el último pensamiento, entré, me cambié y fui bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces de allí en adelante, aleluya, empecé a vivir una vida diferente. Y saliendo de ese lugar, llego allá con un hermano mío y en cuanto uno de los hermanos que iban conmigo se adelantó y le dijo, su hermano se bautizó. Y que empieza mi hermano ahí y me empezó a decir indirecta, y me invitó a la cantina y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo, ya no puedo más, le digo. Amén. Le dije, el Señor me ha cambiado, el Señor, ya no puedo, ya no más, le digo, ya soy diferente ahora, en adelante soy diferente. Entonces de ahí, a los días iba y cuando entraba, por ejemplo, a la tienda, como aquí a la Farmers Market, entraba y cuando pasaba por la línea donde tienen la línea de la cerveza, ganas de vomitar, quería salir rápido de esa línea y me iba y me alejaba de esa línea. Era de que Dios había hecho algo, Dios hizo ese cambio en mi vida, Dios hizo ese cambio en mi corazón. Entonces, y así pasó por varios tiempos, pasó eso, que cada que pasaba por esa línea, nomás con mirarla, me daban ganas de vomitar. Ahorita puedo pasar y ya no siento nada, pero tampoco deseo y nunca más, no deseo nada. El Señor solamente lo usó en ese tiempo para quitarme por completo de raíz todo eso. Entonces el Señor me cambió, aleluya, el Señor me transformó, aleluya, y eso es cuando tenemos el deseo de ser diferentes, de querer hacer las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que agradan a Dios. El Señor va a estar con nosotros. Cuando ponemos nuestro corazón, tal vez podemos decir, no, es que yo batallo con eso, yo batallo con aquello otro, pero Dios puede hacer la obra en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquier cosa que estemos fallando. Él va a hacer la obra, Él va a transformar, Él va a hacer lo que sea necesario, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que hablar con Él. Yo hablaba con Él. Yo le decía al Señor, yo no quiero fallarle, Señor, yo quiero bautizarme, pero no quiero fallar, no quiero estar aquí, no quiero estar allá, no quiero andar con un paso adentro y un pie adentro y un pie afuera. Yo quiero servirle por completo. Y yo no quería ser igual, yo no quería vivir de esa manera que vivían mis amigos, los que yo conocí en aquel tiempo. Los puedo entender. Yo venía a este país solamente por 1 año y medio. En ese tiempo se cumplió, cuando yo me convertí, a los días se cumplía el tiempo que yo había dicho a mis padres que debía regresar. Pero vino a mi mente todo eso y dije, Señor, no hay una iglesia en ese lugar donde yo vivo, por allá en mi pueblo. ¿Qué va a ser de mi vida? Dije, Señor, no puedo irme ahora, no puedo irme a un lugar donde me hace falta su palabra, donde me hace falta el alimento espiritual. Entonces
aleluya, decidí no irme, decidí quedarme y hasta el día de hoy sigo aquí. Hacia el día de hoy el Señor me tiene en este lugar por su gracia y su misericordia. Pero cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar a pasar hacia adelante, a ir hacia adelante. Pero solo tenemos que confiar en Él, poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Gloria al Señor Jesús. Miramos que el versículo 24, 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos. El negarnos a nosotros mismos es ya no vivir como estábamos acostumbrados en nuestra vida pasada. Antes de ser nueva criatura, vivíamos una vida de una manera. Entonces ahora tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que ya no darle a nuestra carne lo que nuestra carne quiere. Ahora tenemos que buscar agradar a Dios, buscar agradarle a Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Señor, ayúdeme si estamos batallando con algo, con algún problema. Señor, esto me está impidiendo, Señor, servirle con todo mi corazón. Señor, ayúdeme. Y el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a ayudar porque Él es fiel, porque Él está ahí, porque Él escucha nuestras oraciones. Pero dice, el que quiera seguirle, tenemos que negarnos a nuestra humanidad. Ya no vivir a nuestra manera, sino que ahora nosotros vivimos a la manera de Dios. Ya no caminar como estábamos acostumbrados, pero ahora caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a Dios le agrada. Ahora tenemos que caminar de esa manera para poder llegar, aleluya, con Él. El versículo 25 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea que tenemos que perder nuestra vida pasada. Muchas de las veces vamos a perder nuestras amistades pasadas. Vamos a tener que empezar una nueva vida porque somos nueva criatura. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora es una nueva vida, es una nueva manera de vivir. El Señor nos ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Gloria al Señor, ha puesto un cántico nuevo. Gloria al Señor. Él rompió las cadenas. Gloria al Señor, rompió todo lo que nos acechaba, todo lo que nos agarraba, todo lo que nos jalaba hacia este mundo, hacia estos vicios. El Señor rompió todas esas cadenas y ahora somos libres, aleluya, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos libres. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, porque todo, aleluya, el que quiera salvar su vida la perderá. Si queremos salvar nuestra vida, si queremos la salvación, tenemos que perder, aleluya, toda nuestra vida pasada. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Que todo lo tenía por basura, todo lo que él había aprendido, todo lo que él lo tenía por basura, por pérdida, para ganar a Cristo, para agradarle a Él. Él era una persona estudiada, aleluya, una persona con mucho conocimiento de la palabra de Dios, que amaba a Dios, aleluya, pero en todo lo que él, solo en lo que él conocía, pero todo lo que él sabía, todo lo que conocía lo tenía por basura para agradar a Cristo, para ganar a Cristo, aleluya, y ahora estaba caminando, aleluya, una vida diferente, una nueva criatura, era una nueva criatura, aleluya, pero tenemos que perder nuestra vida pasada para ganar, aleluya, la vida con el Señor, aleluya, para estar con Él, aleluya, porque dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al Señor, podemos ganar todo el mundo, pero ¿de qué nos sirve si perdemos nuestra alma? Lo más importante es mantener nuestra alma a salvo delante de Dios, caminando en integridad con Dios, caminando conforme a su voluntad. Gloria al Señor Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Ganar, había tantas cosas en este mundo. Lo más importante es poner nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas que nos convienen. Gloria al Señor. Ahí tenemos que poner nuestra mirada. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios, aleluya. Tal vez conocemos personas, aleluya, que han dejado de servir a Dios por ciertas cosas.
Había una persona allá en el estado de Arizona que él era futbolista, amaba el fútbol, apreciaba tanto el fútbol, y como los domingos era que él jugaba fútbol, decidió dejar la iglesia para ir a jugar fútbol. Y de vez en cuando lo miraban los hermanos y lo invitaban. Él se convirtió antes de que yo llegara y se alejó antes de que yo llegara, pero eso era lo que ellos testificaban, de que él se había alejado, y bueno, ellos luego lo encontraban, lo conocían, sus cambios, sus movimientos, dónde andaba, y por ahí lo invitaban y decía, no, prefiero jugar fútbol. Pasó el tiempo y perdió una pierna. Entonces decían, bueno, ellos pensaron, ahora sí va a venir a la iglesia, bueno, ya no tiene el compromiso ya no tiene la excusa de que va a ir a jugar fútbol, pero se endureció su corazón. Ellos pensaban que iba a cambiar, que iba a mirarse, iba a decir, bueno, ahora sí voy a servir al Señor, voy a pedirle perdón a Dios. No, se endureció su corazón, y él dijo, ¿y para qué? Dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya? Me van a echar en cara de que porque ahora estoy ahí, porque ya perdí mi pierna. Nadie le estaba echando nada en cara, pero él se sentía de esa manera, su corazón se había endurecido de esa manera. Y es lo que pasa muchas de las veces, que es los pensamientos que el enemigo pone en el ser humano que se ha alejado de Dios, de que alguien le va a criticar, de que el enemigo pone eso, pero y tal vez haya alguien en la iglesia que tal vez vaya a decir eso, que tal vez vaya a criticar de esa manera, pero lo más importante, ¿qué es lo que Dios quiere? Amén. Él nos está con los brazos abiertos, esperándonos para recibirnos, para abrazarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a seguir adelante. Amén. Y lo más importante es lo que Él diga, es lo que Él nos está esperando. Es lo más importante, y tal vez lleguemos a escuchar, aunque no creo que todos, yo creo que muchos tenemos el amor del Señor, y queremos que aquel que se ha apartado regrese, que aquel que se ha alejado regrese a servir al Señor, aún con más fuerza, aún con más, aleluya, con más amor, con más intensidad, que venga a servir al Señor. Deseamos todo eso, pero sí, tal vez va a haber alguien, aleluya, que va a estar ahí criticando, pero no debemos de poner nuestro oído, prestar oído a lo que la gente diga, pero debemos. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Dios está ahí listo para hablarnos? ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Él regresó a casa después de que había ido bien malgastado todo lo que tenía, pero él no puso a pensar qué iban a decir. Él simplemente se humilló a donde estaba y dijo, volveré a mi casa. Dice, volviendo en sí, dijo, volveré. Porque él miró que aún los jornaleros tenían abundancia de pan y él estaba pereciendo de hambre. Pero ¿qué fue lo que él pensó? Volveré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Y él regresó y le dijo esas palabras, pero su padre ni siquiera lo escuchó, sino que lo abrazó, aleluya, lo besó y mandó, aleluya, que se hiciera fiesta. Mandaron matar el becerro gordo, mandó poner vestido, aleluya, calzado en sus pies, mandó poner un anillo, aleluya. Él no estaba diciendo, bueno, se ha ido, ha hecho lo malo, ha fallado, ha hecho lo malo delante de mí, entonces ahora vamos a castigarlo. No, él ni siquiera miró eso, sino que lo abrazó, aleluya. Lo abrazó, aleluya, no importaba cómo venía oliendo. Dice que lo vistió, que había perdido todo tal vez, aleluya, pero venía, aleluya, humillado, buscando a su Padre. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos, que vengamos, que le busquemos a Él, aleluya, que vengamos a Él, no pensando en nadie más, no pensando en quién nos irá a criticar, quién irá a decir algo negativo de nosotros, sino que vengamos con la mirada puesta en Él. Gloria al Señor Jesús, porque Él es el dador de la vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Gálatas, aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tenemos una lucha contra nuestra carne, gloria a Dios, y debemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de esforzarnos. Hay una lucha, y muchas de las veces aquel hermano que se ha apartado del Señor
se ha dejado vencer y ha perdido esa lucha, pero el Señor quiere, aleluya, que nos esforcemos y peleemos, aleluya, contra nuestra propia carne, que hagamos la voluntad de Dios, que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, gloria, no en las de la tierra, gloria al Señor. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas esas cosas, se dice que los que practicamos esas cosas no podremos heredar el reino de Dios. Pero dice el 21, dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor. Miramos que ahí nos muestra las obras de la carne y nos muestra también las obras del Espíritu, pero donde empezamos leyendo aquí dice: digo pues, andad en el Espíritu. El apóstol Pablo aconseja que andemos en el Espíritu, porque eso es lo que nos conviene, vivir en el Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha. Por eso es que muchas de las veces batallamos, o el cristiano batalla, o tal vez aquel que se ha alejado del camino del Señor, tal vez se encontró con esta lucha y batalló y decidió alejarse. Pero necesitamos poner la mirada en las cosas de arriba, aleluya, no en las cosas de este mundo, no en las cosas que son pasajeras. Las cosas de las obras de la carne son pasajeras, son algo que pasa, aleluya, podemos ir y pecar rápidamente, pero todo eso pasa, aleluya, en un momento, aleluya, y después vienen las consecuencias de todos los actos, de todo lo que hayamos hecho. Pero más bien debemos vivir en el Espíritu, es lo que aconseja. Me dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y los frutos, dice más, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, aleluya. Entonces necesitamos vivir en el Espíritu, que es lo que agrada a Dios. Andar en el Espíritu es lo que aconseja el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aconseja que no satisfagamos los deseos de la carne. Aleluya, tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Aleluya, tenemos que, cuando viene, aleluya, esa tentación, tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir y doblar nuestras rodillas y decir: Señor, todo eso no es algo agradable delante de usted, Señor. Y por eso, Señor, vengo delante de usted, Señor. Quite todo ese deseo, Señor. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante, que el Señor, aleluya, nos ayude a seguir adelante, siendo fieles a Él, viviendo para Él. Tal vez no perfectos, pero esforzándonos por ser mejores cada día. Gloria al Señor Jesús. Leemos otra escritura, el libro de Juan, capítulo 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo Juan 12, 20. Encontramos aquí unos griegos que buscaban a Jesús.
Dice así la palabra del Señor. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Pero dice, empieza diciendo ahí, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Aleluya. Nosotros tal vez llegamos a encontrarnos en una situación. Tenemos que llegar a una situación para poder alcanzar la salvación, la victoria, donde tenemos que caer en tierra, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: aquí está mi vida. Necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestra humanidad, morir a nuestros deseos, morir a nuestra manera de vivir, porque tal vez podemos decir: es que esta es mi manera de vivir. Conocimos a un hombre que, pues, decía que era cristiano, pero tratábamos de hablar con él y una ocasión él nos dijo: así he sido, así soy y así seré. No estaba dispuesto a negarse a sí mismo, no estaba dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios, no estaba dispuesto a cambiar, no estaba dispuesto a mejorar su manera de vivir. Pero dice aquí: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. O sea que es necesario, aleluya, el grano de trigo, venimos siendo cada uno de nosotros ese grano de ese trigo, y es necesario que caigamos en tierra delante de Dios y que muéramos delante de Dios a nuestra humanidad. Morir a nuestra humanidad, morir a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de, a nuestra manera de ser. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir: Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de su presencia. Morir a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir. Decir: Señor, ya no quiero vivir yo, Señor, sino que usted venga a vivir en mí. Quiero vivir conforme a su voluntad. Quiero vivir conforme a lo que usted quiere, Señor. Quiero hacer su voluntad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice que si el grano de trigo, aquí eran unos griegos que habían venido a buscar al Señor, pero miramos que ellos habían venido de adorar, habían venido a la fiesta para adorar. Venían de adorar, no eran cualquier persona, ellos estaban buscando al Señor y buscaron la manera de cómo llegar al Señor. Encontraron a Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Querían ver a Jesús. Entonces Felipe, aleluya, Felipe fue, aleluya, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si no caemos en tierra y morimos, quedamos solos. Dice: el que ama su vida, dice, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si morimos a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser, llevamos mucho fruto.